Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están las hermanas? Wow, están bien, muy bien, qué bueno. Vale, vamos a comenzar y vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, Señor, te damos gracias por un nuevo día de vida, Señor, por un nuevo día en que podemos levantarnos, Señor, ver tus maravillas, Señor, respirar y todos los regalos que tú nos das, oh Señor, te agradecemos por eso. Te agradecemos porque podemos congregarnos también en este momento, Señor, aquí como iglesia, como hermanos, oh Señor, y te pedimos que también nos hable, Señor, a través de lo que vamos a ver, oh Señor, Señor, cómo defender, oh Señor, cómo responder acerca, Señor, los ataques que puedan haber respecto de tu vida, Señor, de tu mover y tu actuar, oh Señor, que podamos ser dignos representantes tuyos, Señor, y lo que nos falta, Señor, tú danos, papá, danos la palabra necesaria cuando sea necesario, papá. Nos preparamos, Padre, pero tú pones, Señor, el toque tuyo para que podamos dar testimonio de ti, Señor. Gracias por esta mañana y eh, gracias por tu compañía y por todo lo que hacemos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ahí dice, vamos a... ¿Recuerdan que la semana pasada, qué fue lo primero que vio el hermano Hugo? Adiós para la ADN, algo muy técnico, ¿se acuerdan? Muchas cosas. Y después el hermano Carlos, ¿qué vio? ¿Ah? La evolución, ¿cierto? Algunas también defensas y puntos acerca de la evolución. También otra cosa muy técnica, ¿cierto? De muchos datos. Hoy día vamos a ver lo que dice ahí. Eh, hay, hay argumentos, ¿cierto? Que ustedes pueden ver por todas partes. Gracias. Déjenmelo ahí nomás, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Hay argumentos por todos lados que hablan, ¿cierto? Quieren eh, dar argumentos contra la vida de Dios, contra la existencia de Dios, ¿cierto? Contra argumentos, ¿cierto? Eh, y hay aquí, veremos hoy día los 5 que parecen más repetitivos, más que siempre están ahí en la palestra. Entonces esto es algo un poco más filosófico, por decirlo así. Yo no soy filósofo, pero intentaremos conversar acerca de esto. ¿Le parece? La- oh, gracias, Mati. Mati está trabajando ahí. La primera de ellas, ¿cierto? Son un poco largas, ¿cierto? Para explicar el punto en cuestión, ¿cierto? Eh, Dice, las únicas mentes que conocemos están en relación con los cerebros orgánicos, es decir, la mente que conocemos está relacionada a un cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto? La mente de Mariano está, bueno, si tiene mente, está relacionada con un cuerpo, con el cuerpo de Mariano, ¿cierto? Relacionado con cerebros orgánicos. No tenemos experiencia de la existencia de ninguna mente que exista fuera del cerebro humano físico. Por lo tanto, como mente sin cuerpo, Dios no puede existir. ¿Se entiende? El concepto, ¿cierto? La argumentación, Dios no puede existir porque su mente, su inteligencia, sus habilidades no pueden estar fuera de un cuerpo, así que no puede ser. Así que eso lo afirma, ¿cierto? El naturalismo, ¿cierto? Pero no es tan cierto lo que dice, porque ahí da a entender, ¿cierto?, que la mente y el cerebro serían prácticamente lo mismo. Entonces, si no hay uno, no hay otro. Y eso no es así. La mente y el cerebro, esta vez voy a intentar ponerla, ¿cierto? Eh, la mente y el cerebro no son lo mismo. ¿Y qué es lo que es el cerebro? Como ustedes saben, ¿cierto? Que controla, ¿cierto?, las funciones corporales y cognitivas, y la mente, ¿cierto?, abarca muchas cosas más, pero los pensamientos, las emociones, la conciencia, ¿ya? Entonces, el argumento detrás de eso es que esto es lo mismo. Entonces, si no está en el cuerpo, pero resulta que la neurociencia que estudia todo esto, estudia el sistema nervioso, el cerebro, la conducta y los padecimientos mentales, dice, no podemos hacer esa afirmación. No podemos hacer esa afirmación de que cerebro y mente son lo mismo. ¿Ya? Es incapaz de justificar o decir que así es. Y por el contrario, hay muchos estudiosos, ¿cierto? No, yo le puedo dar el nombre, pero se nos va a olvidar a los 2 minutos. Pero hay estudiosos, ¿cierto?, que respaldan eso, ¿cierto? Eh, y dicen, ¿cierto?, que están convencidos que la mente es algo inmaterial. Y quienes afirman lo contrario anteponen su naturalismo a la evidencia científica. No hay evidencia científica que pueda demostrar que el cerebro y la mente son los mismos, ¿cierto? O si no hay uno, no está presente el otro. Así que el hecho dice que dos acontecimientos relacionados sean relacionados no implican que sean idénticos, ¿se entiende? O sea, si el cerebro y la mente tienen ciertas funciones que se relacionan, no significa necesariamente que sean lo mismo. Así que no son lo mismo.
Am, entonces lo que ellos dicen, como Dios no tiene un cuerpo físico, no puede existir. Entonces esto es como diciendo, entonces, si no hay un cuerpo físico, no debe haber alguna inteligencia que no esté perteneciendo a la Tierra, ¿se entiende? Porque si no hay un cuerpo físico aquí, no existe esa inteligencia, esa mente. Entonces con eso estarían también, por ejemplo, diciendo que no existe vida en otra parte del universo, ¿sí? Cosa que la ciencia no ha demostrado ni que sí ni que no, así que no se sabe, por lo tanto no podemos justificar aquello, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí. No, porque hasta ahora estamos todavía medio durmiendo. Así que no se puede afirmar eso, o afirmar eso sería como decir esto, ¿cierto? Que sería un razonamiento débil, ¿cierto? El decir que no haya una fuerza inteligente en otros lugares de la Tierra, ¿cierto? No lo sabemos, no lo sabemos, ¿cierto? Pero tampoco por no saberlo podemos decir que no existe, ¿cierto? Que no hay constancia de ello. Ah, así que afirmar que la mente, que como mente sin cuerpo, Dios no existe, es decir que no existe y no hay posibilidad de vida en otro lugar del planeta. Pues, ¿cuántos han visto la gravedad? ¿Y existe la gravedad? ¿Cierto? Y así muchos ejemplos podemos dar, ¿cierto? Claro, y percibimos la gravedad. Bueno, a Dios también lo percibimos. Amén. Entonces no es un argumento porque como son, en el fondo, todas estas negaciones, son argumentos, ¿cierto? Son concepciones que se dan, ¿cierto? Entonces, por lo mismo con argumentos también se intentan disminuir o, ¿o qué? Rebatirlos, claro. Así que el argumento es débil porque que Dios no exista porque el ser humano no lo haya visto, no es cierto. Y Dios puede existir aunque ningún ser humano le haya visto directamente, ¿cierto? Porque eso es algo lógico, digamos, ¿ya? Bueno, nosotros como cristianos creemos que sí, porque le hemos visto en nuestros corazones, claro. Pero si estamos hablando de aquel que no es cristiano, entonces no se puede, ¿cierto?, demostrar que eso. Um, por otro lado, si Dios estuviese en un cuerpo físico, decimos nosotros los cristianos, no sería Dios, porque Dios es ¿qué es lo que es? Es espíritu. Es espíritu, ¿cierto? Claro que eso es algo para nosotros, porque no es un argumento que podemos dar a otros. Y de hecho la palabra nos dice, ¿cierto? Y nos habla un poco de por qué ellos no pueden darse cuenta. ¿Ya? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. ¿Ya? Y esa es la realidad que hay al final de todo esto, ¿cierto? No puede ver, ¿cierto? Y gracias al Señor que el Señor nos ha permitido ver. No es que nosotros digamos, wow, que somos tremendo. No, gracias al Señor que nos ha permitido la posibilidad de ver, ¿cierto? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que según Pablo, tanto la mente de Dios como la mente de Cristo pueden existir independiente de que nosotros, el ser humano, pueda verlas o no verlas o creer o no creer en ellas. ¿Amén? Es como, insisto, la fuerza de gravedad. No creo en ella, pero está ahí. Ujú. Así que el argumento inicial primero, digamos, paréntesis, una cosa que no dije, ¿cierto? Vamos a ver cinco argumentos y por supuesto vamos a hacer una cosa bien superficial, primero porque habría que estudiar bastante más para poder dar más profunda y otra cosa es el tiempo, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero como todos los hermanos que nos han compartido, si lo que vemos nos interesa, podemos seguir investigando, ¿cierto? Y buscando, porque es necesario tener esta preparación para la respuesta, ¿cierto? Pedro, el apóstol, en su primera carta le dice a las iglesias, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estar qué? Preparados. Preparados, hermanos, necesitamos prepararnos. Esto que estamos haciendo hoy día, gracias a Dios por lo que estamos haciendo, pero hay que seguir preparándose para poder dar defensa de la fe, ¿cierto? Que tenemos a nuestro Señor. Y recuerde que quizás, no sé, 100 años atrás, el mundo cuestionaba menos, quizás, pero no creo, porque hay mucha evidencia que sí se cuestionaba. Pero cada vez va a ser mayor. Gracias a Dios que la ciencia está demostrando muchas cosas, ¿cierto? Que antes eran solamente suposiciones y cada vez confirma más la existencia de nuestro Dios. Bueno, ahí vamos ir viéndolo en otro punto. Así que ese era el primero de los puntos, digamos, de la primera. Bueno, eso lo leí, ¿cierto? El segundo de ellos, a ver, si Dios quiere que el ser humano crea en Él, ¿por qué no ha hecho más evidente su existencia? Estas preguntas son preguntas que salen en foros, en reuniones, entonces son repetitivas, por eso el autor del libro que estamos siguiendo, ¿cierto?, las toma. ¿Por qué permanece escondido
¿por qué no se deja ver claramente? ¿Qué le parece? ¿Dios se ha hecho ver o no? ¿En qué se ha hecho ver? En Cristo. Es más, Él se hizo humano en Cristo, ¿cierto? Y hay evidencia histórica, ¿cierto? Comprobable que Cristo vino, murió, resucitó. Siempre, por supuesto, hay gente que... Vamos a ver un video ahí muy interesante al respecto. Siempre hay gente que va a dudar, que no va a decir. Pero Dios no está oculto. Dios se ha hecho presente, ¿cierto? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Y como ustedes dijeron, ¿cierto? El hecho que lo vimos con el hermano el otro día con el ADN, o sea, ver el cuerpo humano, ver la existencia, ver la vida, es evidencia de que Dios existe. Otra cosa es que uno no quiere, y fíjense que vamos, como le digo, en ese video vamos a ver cómo hay una predisposición a no creer en la existencia de Dios. Una predisposición. Porque el ser humano es así, pues. El ser humano caído es así. Así que Dios se ha hecho presente. De hecho, ¿cierto? Se dice que hay más de 2.000 millones de cristianos en el mundo, sin contar algunas otras creencias como los musulmanes, los judíos, que sé yo. 2.000 millones, ¿cierto? Es un porcentaje interesante de la población mundial. Así que Dios se ha hecho presente porque muchos han podido creer en Él. Dios se ha mostrado, ¿cierto? Ahora, es cierto que a los ojos no resulta tan evidente como esta silla, ¿cierto? Yo veo esta silla. Si yo no veo así Dios, es obvio, ¿cierto? Pero lo puedo ver en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha creado. De hecho, como dijimos, la Biblia dice que Él se manifestó en la persona de Cristo. Amén. Entonces eso para nosotros y para todos el mundo, digamos, es una manifestación, una realidad, solo que probablemente no quieren aceptarlo. Así que hay movimientos científicos de diseño inteligente y que dice que se llega, eso rojo, si ustedes no se dan cuenta, es una frontera, por si acaso. ¿Ya? Entonces llega un punto en que hay una frontera en que ya dice no podemos avanzar, la ciencia no puede avanzar, porque la ciencia puede estudiar el ADN, 2 veces el ADN, ¿cierto? El ARN, ¿cierto? Las proteínas, las leyes que rigen el cosmos, el origen del universo, pues tienen muchas cosas, ¿cierto? Como lo hemos visto, ¿cierto? Pero hay una frontera en que ellos dicen, más allá hay información, hay complejidad, hay planificación, hay inteligencia. Amén. Casual, digamos. Todo esto es casual, ¿no? Al azar, como dicen, hermano, ¿sí? Así que mientras más se avanza, por eso decía que eso nos ayuda, se ve que hay algo, para no decir, ¿cierto? Creador, algo que ha planificado, algo que ha diseñado. Algo. De hecho, el mismo apóstol, ¿cierto? Lo dice en el libro de Hechos, ¿cierto? Que dice que ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos, está cerca, se ha mostrado. Desde la perspectiva teológica, ¿cierto? La Biblia, ¿cierto? Vemos de que el mundo no puede ver porque es un mundo caído, una naturaleza caída, de pecado, ¿cierto? Como decíamos, sus ojos no les permiten ver. Y eso es lo que pasa, entonces, eso es lo que vemos, ¿cierto? Tiene dificultad para poder descubrir y entender a este Dios, ¿cierto? Juan Calvino, ¿cierto? Decía, la condición natural del ser humano es el sensus divinitatis. Hagámoslo todo. No. Repitamos todo. ¿Y qué es eso? El sentido de la divinidad. El sentido de la divinidad. Según él y otros seguidores de él y otros, incluso algunos filósofos cristianos y no cristianos, dicen que Dios habría dotado a cada persona con ese instinto natural que podemos llamarle el sentido de Dios. Ese instinto, ese algo que hay adentro que no sabe qué, y contra eso se revela el que dice no creo en Dios, se revela contra eso. Y este instinto de Dios, dicen ellos, no se aprende necesariamente en la familia. Porque uno dice, no, es que como tu papá son cristianos, no necesariamente se aprende en la familia, no necesariamente se aprende con el entorno, no, se aprende porque hay algo adentro que nos capacitó para poder comunicarnos con Dios. ¿Se entiende? Sí, Mariano, se entiende. Esa capacidad, ¿cierto?, de creer en Dios. Y fíjate que interesante porque la neurofisiología dice que estas propiedades que tenemos, que son neuronas singulares, permiten realmente la espiritualidad y el desarrollo de la fe de Dios. O sea, la ciencia comprueba que efectivamente hay algo dentro
Está el ser humano que tiene esta posibilidad de conectarse con lo divino. ¡Wow! ¡Qué casualidad nuevamente! Así que nuestro Señor, hermanos amados, no está escondido, no está oculto, ¿cierto? Él ha querido, ¿cierto?, que nos relacionemos, que le veamos. Y fíjate que los científicos que son medio escépticos dicen que al tener estas neuronas, porque dicen, no, si existen, lo reconocemos, pero al tenerlas, el ser humano, ¿cierto?, se ha inventado un Dios. Como digo, siempre hay argumento para querer, ¿cierto? Entonces, ¿no será más bien al revés? Que Dios nos ha dotado de eso que necesitamos para conectarnos con Él y comunicarnos con Él y tener relación con Él. Porque, hermano, pensemos, ya hemos visto el Dios creador de las estrellas, del universo, de todo lo tremendamente que hay, se contacta contigo y conmigo. Ese es un milagro, ¿cierto?, sobrenatural. Así que Dios ha permitido, el plan de Dios, el deseo de Él es que nos... Este filósofo, ¿cierto?, era un filósofo que siempre estuvo, ¿cierto?, argumentando y discutiendo acerca de la existencia o no de Dios. Dice que le preguntaron en alguna entrevista, ¿cierto? Se le preguntó, ¿qué le diría a Dios si se le apareciera poco después de su muerte? Acerca de por qué no creyó en Él. Él contestó eso. No hubo evidencia suficiente, Dios, no hubo evidencia suficiente. O sea, está diciendo, aún en el momento de la muerte, si veo a Dios, igual. Y ese es el problema de la mente humana. Pero fíjate que también ellos usan mucho esta expresión. Afirmaciones extraordinarias como que un Dios murió, resucitó, creó, necesitan evidencias extraordinarias. La pregunta es, ¿no nos ha dado Dios suficientes evidencias extraordinarias? Amén, ¿cierto? Mira, Matías, ¿podemos ver el primer video? Pongan atención ahí porque es un ejemplo, gracias Matías, es una muestra, un ejemplo, digamos, de lo que pasa en el ser humano que no puede, caído, que no puede ver a Dios. Can we come to some claims? You had talked about the idea of extraordinary claims require extraordinary evidence. Yes, indeed. The question I've got is, what would that extraordinary evidence be in the first century? You didn't have video cameras, you didn't have scientific tests, so what would that look like if you were looking for extraordinary evidence? Gosh, that makes it especially difficult, of course, right? It makes it especially difficult in justifying any miraculous claims from those days. And I think that's not a problem for me in any sense at all. That's a problem for the people who are claiming the miracles. The paucity of evidence, if there had been a video camera there at the door of the tomb, and we could see the angel coming down, rolling aside the big stone, that sort of thing. Well, I would say probably, first of all, it was made in the Walt Disney Studio. That would be my first hypothesis. That Steven Spielberg had something to do with it. Gospel of Matthew is incredibly Spielbergian. You ought to make a movie of it, okay. But, that would be my first hypothesis. But these cases have to be assessed on a case-by-case basis. Of course. You can't dismiss the resurrection narratives on the basis that some other spurious miracle stories have occurred. You have to assess each one on its own merits. And what I fear from your response is that this watchword, extraordinary claims require extraordinary evidence, is really just an excuse for an a priori rejection of the miraculous, because you didn't give any sort of evidence that would satisfy you with respect to one of these extraordinary claims. It made it sound like, to me, you were saying that nothing would convince you, no matter what. No, all sorts of things would convince me. Well, with respect to the resurrection, though, I mean, you even said if there was a video camera, you'd say it was a fake stone that was rolled away. What sort of... That would be the more reasonable hypothesis under the circumstances. Well, but see, that's what I fear. It is. It's just an a priori rejection of the miraculous here. You're not... There isn't any kind of literary testimony, historical testimony that could convince you. Again, these extraordinary claims require extraordinary evidence in no way implies a bias against the supernatural. It's simply an application of a rule which we use in our daily lives. But you're saying that when you say extraordinary, really what you're saying is no amount of evidence would convince me of these extraordinary claims. Sure it would. If tomorrow morning, immediately after breakfast, suddenly there was an earthquake, and a silvery light shone in the sky, and the leaves dropped from the trees. And I dashed outside, and there, towering over us like 100 Everests, was this giant figure with lightning playing around his Michelangeloid face. And he pointed down and saying, "Be assured, Keith M. Parsons, that I do in fact exist, and I'm sick of your logic chopping."
Dr. Craig, I would join you in the pew of the church, in the front pew of the church the next Sunday. Be going to the question and answer period. We're going to go to the question and answer period, so we'll be going to the microphone as we wind this down. You don't think that you would have said, boy, I was having a hallucination. ¿Se entiende el concepto? Siempre habrá algo, digamos, no, si Dios se me aparece, no, pero probablemente alguien me puso una cámara detrás y qué sé yo. Entonces, en realidad, Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado y se sigue mostrando en forma poderosa, digamos, al mundo. Amén. Amén. Y usted ve que efectivamente hay una disposición y casi hasta entendible, digamos, una disposición a lo que a ellos les parece. Bueno, el número 3, también es otra. Es una pregunta, ¿no te parece cierto que hay una contradicción en los atributos de Dios? Por ejemplo, si Dios fuera omnipotente, omnisciente, gracias amor, ¿no podría cambiar de opinión? O al revés, si Dios cambia de opinión, entonces no es omnisciente. ¿Se entiende, cierto? Y hay muchos ejemplos al respecto de eso. Si Dios tiene tanto poder, puede hacer una piedra tan pesada que ni él mismo la puede levantar. O sea, si no la puede hacer, no es todopoderoso. Si no la levanta, tampoco es todopoderoso. Entonces, esa especie de juego, ¿cierto? Con las cosas, ¿cierto? Y efectivamente hay pasajes de la Escritura que nos muestran como que pareciera que Dios se arrepiente, ¿no? ¿Cierto? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y de hecho, cristianos, ¿cierto? En alguna oportunidad me han comentado esto, ¿cierto? Pero el Señor se arrepintió. Y yo estuve mirando, pero no me dio el tiempo, perdón. Un estudio respecto a las palabras que ahí aparecen. Esa palabra que está ahí, arrepentirse, cuando se usa para Dios es una, y cuando se usa para el hombre es otro, porque tiene connotaciones distintas. Pero en realidad lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Es que la revelación que tenemos del Señor es esa palabra. Antropomórfica. ¿Qué significa esa cosa? ¿Cierto? Viene del griego antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma, ¿cierto? Y que referirse a Dios con características humanas. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque si no, no somos capaces de entenderle. Si Dios tiene que expresarse de una manera que tú y yo y que el ser humano pueda entenderle, ¿cierto? Si Dios no habla en el idioma divino que Él tiene, no podemos, por eso puso su palabra, ¿cierto? Algo tangible que nosotros podamos ver, leer y escuchar y mirar, ¿cierto? Entonces Dios solo puede comunicarse con nosotros por medio de esta revelación, de esta forma de revelarse, ¿cierto? En teología el término, ¿cierto?, engloba todo esto, todo el hacer de las características humanas que se le atribuyen a Dios para que podamos entenderlo, aunque Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero para comunicarse con nosotros nos habla de forma que le entendamos, ¿ya? Cuando Él dice que Él es el brazo fuerte, no es que Dios sea un brazo literalmente, sino que es para que entendamos, ¿cierto?, que la fortaleza que puede dar un brazo, ¿cierto?, el apoyo, el soporte, lo tenemos de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, ese es el vocabulario que se usa primeramente en la Biblia, ¿cierto? Como, ¿por qué la Biblia dice, ¿cierto?, que Dios se cambió de opinión o que Dios iba a castigar y luego perdonó, ¿cierto? Gracias a Dios que nos perdonó. Aunque Dios es espíritu, ¿cierto? La Biblia habla en términos humanos para explicar las acciones de Dios, para que podamos entenderlo. Fíjense que el Señor lo que hace realmente, hermano, es rebajarse a la mente y posibilidad del ser humano. Yo sé que no nos gusta eso, rebajarse a nosotros, pero eso es lo que hace, ¿no? Venir a la posición del ser humano. Bueno, ¿qué hizo Cristo cuando vino a ser humano, no? Se rebajó, ¿cierto?, de su divinidad para venir. Así que, y hay otro ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba en el jardín Adán y el Señor y todo, ¿cierto? Y pecaron y el Señor sale como todos los días a reunirse con él. ¿Qué dice? ¿Dónde estás tú? Cierta distancia, ¿eh? ¿Dónde estás tú? ¿No sabía el Señor dónde estaba? ¿No sabía el Señor lo que había pasado? El Señor conoce todo, lo sabía. Él estaba diciéndole, Adán, ¿qué hiciste? Adán, me desobedeciste. Adán, no cumpliste lo que yo te había pedido. Adán, viene en consecuencia. Pero el Señor sabía todo, ¿cierto? Todo. Y de hecho, ¿no es cierto?, nosotros nos parecen preguntas. Jesús muchas veces, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento nos muestra, ¿cierto?, consultándole cosas a la gente. ¿El Señor no sabía? No, sí sabe todo. Sabe todo, pero necesita comunicarse, quiere comunicarse con nosotros.
Am, Así que Dios sabe, Dios tiene conocimiento de todo, la Biblia nos dice y sabemos que es así porque sabemos que es omnisciente, ¿cierto? Pero nos explica, ¿cierto? Y se comunica con nosotros de una manera finita y espacial que nosotros podemos entender. Dios nunca se sorprende, hermano, con las cosas. Porque si Él se equivocara, o sea, si se arrepintiera es porque algo le sorprendió, algo se le escapó de su mano. Él no se sorprende porque Él tiene conocimiento pleno de todo. Así que esto es una manera de hablar, una manera de expresarse, una manera de moverse. Y como decía, los otros ejemplos, esto, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que Él mismo sea incapaz de levantarla? Ah, entonces no tiene poder. Es como decir Dios puede mentir. Claro. O Dios puede hacer ciertas cosas raras, así como que son los argumentos. Usted vio el argumento, no, si Dios no se me aparece así como una montaña, como el Everest, y me habla a mí con mi nombre, no creo. Pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano, cierto? Para que el Señor tuviese que hacer eso. Gloria a Dios que ya se ha revelado como se ha revelado. Gracias al Señor por eso. Cosas extrañas, ¿cierto? Como que, ¿por qué el Señor no puede hacer casados solteros? O círculos cuadrados, ¿cierto? Y hay un montón de argumentos, ¿cierto?, que hablan en ese tipo de cosas, ¿cierto? Y son realmente cosas absurdas, ¿cierto? Son absurdas para tratar de mostrar o tratar de buscar de que Dios no puede. ¿Se entiende ese juego que se hace, ¿no? De palabras y de... um, um, son cosas ilógicas, son cosas que escapan de la razón y escapan de la realidad. Y Dios puede hacer todo lo que tenga un sentido de hacer. ¿Está aquí? Todo lo que tenga un sentido de hacer. Todo lo que sea lógico de hacer. No hay nada que tenga sentido que Dios no pueda hacer. Es más, ¿usted cree que Dios se metería en este juego nuestro así de, a ver, paste la montaña o eso? Yo que Dios lo destruyo, tío. Pero Dios es Dios, Dios es Dios. Así que hermanos amados, Dios tiene, no hay contradicción en Dios, hay perfección en Dios. Y Él no va a hacer, primero el lenguaje, ¿cierto?, de esto que se equivoca o no se equivoca. O esto, como decía, es posible que Él haga cosas que son fuera de la cosa normal, de la realidad. Tiene que ver, ¿cierto?, con que Dios tiene todo el poder, pero Dios no va a hacer cosas que sean ilógicas, que sean absurdas, digamos, ¿no? Que no tengan sentido. ¿Se entiende? Amén. Qué bueno, qué bueno. Nuevamente el Señor, ¿cierto? En otro pasaje. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había de hacerle. Es Dios una forma de hacernos entender. ¿Cómo entendemos lo que Dios hace? Bueno, eso es lo que ya comenté, ¿cierto? No es que Él pueda hacer algo absurdo al gusto del ser humano, porque al final es al gusto nuestro, ¿cierto? Hazme una cosa a mi gusto que me demuestre que ahí está, o que me demuestre que eres el Dios que dice ser. Tiene poder para hacer todo lo que es realmente posible y útil, aunque sea imposible para nosotros. Porque obviamente que hay cosas que son imposibles para nosotros, obviamente, ¿cierto? Cuando oramos por sanidad, cuando oramos por salvación y Dios lo hace, es porque realmente para nosotros está fuera de nuestras manos. Bueno, está fuera de nuestras manos muchas veces cambiar simplemente algo nuestro. Y Dios lo puede hacer, porque es algo útil, que es algo razonable, algo que está dentro de su voluntad y su plan. Otra, esta es un poquito larga, ¿no? Dice, la voy a leer de acá. Pero súper interesante. Cuando se piensa en la inmensidad del universo, en el incontable número de estrellas, galaxias y astros que lo conforman, así como las violentas explosiones de supernovas, choques de enanas blancas, con el enorme derroche de materia y energía que esto supone. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No parece incompatible semejante despilfarro de espacio, materia y energía tan poco eficiente con la idea de un Dios al que le interesa sobre todo un minúsculo planeta, la Tierra, porque ya hay una especie más chiquitita llamado ser humano? ¿Por qué un Dios sabio iba a permitir que la mayor parte del universo no fuera apta para la vida como lo ha descubierto la cosmología? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Sí. ¿Cómo es posible que Dios, si aquí estamos apretados, cómo hace este universo tan grande para que esté ahí solo, para que no haya nada? Cosa que no sabemos. Cosa que no sabemos. Cosa que no sabemos. Los científicos han trabajado y siguen trabajando y se esfuerzan en eso, ¿cierto? Pero no está claro, ¿cierto? Entonces, claramente, esto depende de cómo se
se concibe al creador del universo, ¿cierto? Y se dan algunos ejemplos, ¿cierto? Si consideremos al creador del universo, del universo como un artista clásico, ¿cómo eran los artistas clásicos? Ellos trataban de representar con su arte cosas que ellos habían visto, ¿no? Cosas que para ellos eran conocidas, tangibles, que se podían ver, ¿cierto? Y hay dos casos, uno de como 500 años antes de Cristo y otro después, ¿cierto? Que son cosas visibles, tangibles, casi perfectas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso, si tú te imaginas a Dios, o si las personas se imaginan a Dios así como un artista clásico, que todo está como a mí me parece que debe ser, o como mi mente entiende que debe ser. ¿Sí? Entonces, si fuera así, eso está bien. Pregunta, ¿por qué Dios tendría que ajustarse a lo que nosotros queremos, el ser humano quiere? ¿Por qué Dios tendría, que es todopoderoso, ¿cierto? Porque ellos intrínsecamente están aceptando que es todopoderoso. ¿Por qué tendría que adaptarse a lo que el ser humano quiere? Porque eso en el fondo es toda esta argumentación. Yo quiero que sea así. Así me convence, así lo veo, así lo creo. Entonces, ¿por qué Dios tendría que hacerlo? El creador, ¿cierto? ¿Le faltarán recursos a Dios? No, nosotros como cristianos sabemos, ¿cierto? Que no tiene escasez. De hecho, el universo mismo es una prueba, una manifestación de que a Él no le faltan recursos, no le faltan ideas. Dios creativo, hermano, ¿no? Dios creativo. Si nosotros en nuestro planeta Tierra, que es tan diminuto, vemos toda su obra y vemos cuán creativo es el Señor, cuando siempre lo comentamos con mi esposa, me dice, está ese día porque un pájaro así de un montón de colores, lindo, ese día estaba de buen ánimo el Señor, mira el pajarito que hizo. Claro, porque eso es que ella es muy habilosa. ¿Cómo se llama? Esa creatividad, esa posibilidad de Dios que tiene en todos los aspectos. Y como hemos visto, ¿cierto? El ser humano mismo es una maravilla, o sea, no, imposible de entender aún todo completamente, y que hablar del universo. Así que el creador no tiene escasez, no tiene falta de energía, no tiene falta de nada. Y fíjate que el tema energético, por ejemplo, es un problema para nosotros, porque nosotros hemos destruido el mundo, no un problema para Dios. Bueno, Dios igual tiene misericordia de nosotros, ¿cierto? Pero nosotros somos los que hemos destruido el ser humano, me refiero, ¿no? Así que hemos abusado de él. Si tú y yo, como somos los seres humanos, somos limitados, nos preocupa eso. Pero Dios es ilimitado. Si uno hubiera, Dios no podría volver a crear. Dios puede. No estoy diciendo que lo va a hacer, pero Dios puede. Si no hay nada imposible para él, que sea lógico. Ahora si le dicen, no, ponme otro planeta Tierra porque quiero ver. No, seguramente no lo va a hacer. ¿Sí? No. Ahora, pero si miráramos a Dios como un artista de los tiempos que son románticos, que eran extremadamente creativos y trataban de representar conceptos con imágenes. Esa ya no es tan clara, ¿no? Ya no es tan ordenada, no es tan... Entonces se entiende el concepto, o sea, hay creatividad de una forma, entonces depende de lo que nosotros esperemos que Dios cree como ser humano. Pero Dios no tiene que ajustarse a las formas que el ser humano quiere que se cree. Dios es Dios. Como dije, cuando vemos toda la creación, es lógico pensar que Dios le gusta la variedad, la inmensidad, el espacio ilimitado, las múltiples formas, exageran recursos, está por todos lados. Amén. En el mundo, hermano, hay más de 7.000 millones de personas y se dice que no hay dos personas iguales. ¿Escuchó eso? 7.000. A ver, Matías, ¿cuánto es la probabilidad? ¿Tú que eres más ingeniero? No. Es harta. Es baja, no, baja en este caso. Gracias. 7.000 millones de personas y no hay dos personas. Eso es creatividad. Eso es que el Señor no le faltan recursos. No le faltan recursos. Amén. Así que hay cosas que nos demuestran, ¿cierto?, de que me cambié, ¿no? De nuestro Señor es así. Además, como decía, estos argumentos que se presentan es como que Dios tiene que hacer las cosas como yo digo que se tienen que hacer. Es más, toda esta diversidad de cosas que podemos ver es una prueba y una existencia de la existencia de Dios. Esta diversidad que podemos ver en el espacio. Y fíjate que hay otro punto interesante que vamos a mirar también, que es que dice que a pesar de todo lo que se dice, ¿cierto? El cosmos tiene que ser así de inmenso para que pueda darse la vida en el planeta Tierra. Lo dice esa señora ahí y otros más. ¿Me explico? Para que podamos vivir y para que el planeta Tierra pueda subsistir como subsiste, se necesita todo este cosmos que hay. A ver, explícame eso. ¿Cómo es eso?
Dice que los átomos que conforman nuestro cuerpo y del resto de los seres vivos se formaron en núcleos de estrellas, que son automáticamente, que cuando las estrellas viajaron, ¿cierto? Por las explosiones, ¿cierto? Y formaron planetas como la Tierra. ¿Se entiende? Nuestro cuerpo tiene componentes, ¿cierto? Que están allá, lejos. Y después dice que el Señor, ¿cómo nos formó? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Así que los componentes que nosotros tenemos en cierta forma, los átomos de nuestro cuerpo y el resto de los seres vivos se forman con núcleos de estrellas. Viajaron por el espacio hasta agregarse y formar los planetas. Los elementos químicos de nuestro cuerpo están presentes en las rocas de la corteza terrestre. Gloria a Dios. Se necesitaba el espacio como tiene que ser para que nosotros pudiésemos vivir. Vamos a ver ahí un video también en unos minutos más que dice que todas las constantes, ¿cierto?, que se pueden ver en este mundo físico son exactas. Si no fueran como son, el mundo no existiría. Y esas dependen de este espacio. Hermano, es maravilloso. El Señor hizo las cosas bien. Él no despilfarró espacio, no. Él hizo las cosas. Ahora, que no podemos entender por qué se fijó en nosotros, no podemos entender. Claramente no podemos entender. Pero damos gracias a Dios por su misericordia, Así que, ¿no puse eso, no? No. Solo podemos existir gracias a este cosmos tan grande que hay en el que habitamos. Y vamos a ver otro video ahí, este un poquito más largo, pero nos muestra, hay una teoría que se está hablando hace tiempo ya, es el principio antrópico. Vamos a ver qué es el principio antrópico y cómo nos ayuda a comprender más de lo que, sí, dale nomás, Matías, más de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No sé si ustedes han oído hablar de el principio antrópico. Es una idea, a mi modo de ver, magnífica, que nos han transmitido algunos científicos actuales, físicos en concreto. No digo filósofos o teólogos, digo físicos, es decir, que con el método científico han llegado a esta conclusión. Que todo el universo, este universo que nos llena de tanto asombro, los miles de galaxias, todo desde el principio, digamos, desde el Big Bang, por decir alguna cosa, ha sido ordenado milimétricamente de tal manera que sea posible la vida inteligente en la Tierra, la vida humana. Resulta impresionante realmente pensar esto, porque si lo pensamos, entonces vemos todo el universo como un inmenso hogar. Un hogar que nos acoge, que hace posible la existencia en este planeta. Al pensar en la amplitud del universo que está expandiéndose constantemente con sus miles de galaxias, con sus miles de estrellas, algunas de las cuales todavía no las conocemos porque su luz a una velocidad tremenda que con bien conocemos no ha llegado todavía a nosotros. Entonces parece que esto nos lleva como a sentirnos perdidos en este universo tan enorme y a veces tan desconocido, bueno, a veces desconocido para algunos extraordinarias personas que conocen la astrofísica, pero para la inmensa mayoría que es un enigma, pero incluso para ellos es un enigma realmente tremendo. Ahora bien, si pensamos en esta idea, que todo absolutamente fue milimétricamente, por ejemplo, la relación de protón con electrón, las cargas que tienen, que no se puede alterar absolutamente nada si no queremos que la vida en la Tierra sea imposible, realmente nosotros pensamos que nuestra idea del universo y el sentido de nuestra vida en el universo cambia tremendamente, pero cambia mejor, cambia para mayor profundidad. Fíjense que hoy dicen estos científicos que si nosotros cambiamos, por ejemplo, la distancia de la Luna a la Tierra, por ejemplo, si cambiamos el eje de la Tierra respecto al Sol, si cambiamos, por ejemplo, el valor de la fuerza gravitatoria o de la fuerza nuclear fuerte o de la fuerza nuclear débil, si cambiamos, por ejemplo, la masa del protón y el electrón, entonces la vida en la Tierra sería imposible, no se puede cambiar absolutamente nada, todo ha estado perfectamente delimitado desde el principio. Bueno, si pensamos esto, entonces tenemos que aceptar que hay como un plan que lo previó todo, y la meta de ese plan es justamente que podamos existir nosotros.
En una ocasión le dijeron a un gran científico, oye, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué el universo está hecho como está? Por ejemplo, como se dice ahora, que el mundo está en expansión, que el mundo tiene miles de galaxias. ¿Por qué esto? Y él respondió, el científico respondió, porque existimos nosotros. Alguien lo podría tomar una butada. Y es que ahora resulta que dicen que no lo es. Que todo está de hecho con esta meta. Fíjense, por ejemplo, que uno es creyente. Entonces uno piensa que toda la ordenación del universo durante millones de años, que todo se fue preparando, todo lo que hubo catástrofes, choques de unos planetas con otros, qué sé yo, que todo era para hacer posible la vida en la Tierra, por ejemplo, hacer posible la atmósfera. Si uno piensa eso, entonces ya uno piensa que el Creador no es ese ser externo, extraño, desconocido, ajeno, que es para muchas personas no creyentes, sino que se hace íntimo, tan íntimo como que es el que en cada momento, en cada instante, nos está haciendo posible sencillamente respirar. Algo que nos parece tan normal, pero no es normal. Hizo falta millones de años para crear la atmósfera, porque sin atmósfera no podíamos vivir. Entonces, fíjense, si uno piensa esto, todo el universo, que nos parece tan extraño, tan increíblemente grandioso, se convierte en una especie de nido cósmico. Estamos como en un nido, como en una cuna, donde nos han puesto, nos han arropado muy bien para que podamos vivir, podamos pensar, podamos comer, porque los alimentos no serían posibles. Se cambia, por ejemplo, el eje de la Tierra, que ya destruiría todo el sistema de las estaciones, etc. Entonces se convierte la Tierra en un inmenso hogar que alguien nos ha preparado. Esto explica, por ejemplo, que el gran Beethoven buscara inspiración paseando por los bosques alrededor de Viena, porque para él un árbol era un heraldo del Creador, al modo, por ejemplo, de San Buenaventura, de toda la corriente franciscana, magnífica, ¿no? ¿Pero por qué eso? Porque, claro, es que él veía al Creador en todo momento, en todos los detalles de la vida terrestre. Pues bien, yo les pregunto entonces, y me pregunto a mí mismo, ¿es posible, por ejemplo, oler una flor del mismo modo que hacíamos antes? Pues no, porque claro, si yo huelo una flor para disfrutar del perfume, del agrado del perfume, pues bien, está bien, es un acto que se puede hacer, disfrutar de las cosas terrestres. Ahora bien, lo podemos hacer mucho más profundamente. Hasta ahora sabíamos que el perfume de una flor nos permite unirnos a ella a distancia, y unirnos a la flor y ver la flor como la coronación de la rosa, por ejemplo, en este caso, del rosal, mejor dicho, la coronación del rosal. Y el rosal lo vemos asido profundamente por sus raíces a la tierra que le da nutrientes, la tierra que lo nutre y lo sostiene. Eso lo sabíamos hasta ahora, pero con esa teoría del principio antrópico podemos pensar mucho más. Podemos pensar que ese perfume del rosal nos está siendo posible, se nos está haciendo posible gracias a todo lo que ocurrió durante millones de años para preparar nuestra vida en la Tierra. Por ejemplo, la música es algo fantástico. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando hay un concierto hay miles y miles de armónicos que están sonando en la sala, y si nosotros no tuviéramos por nuestro oído y nuestro cerebro un poder de filtrar esos armónicos, sería imposible, sería realmente un rumor incomprensible. Poder oír la música es un verdadero milagro, que es posible por todo lo que pasó durante millones de años, que fue preparando nuestro sistema acústico, nuestro cerebro, etcétera, todo para poder filtrar esas impresiones que nos vienen, ¿no? Entonces, yo diría que nos cambia totalmente la vida si pensamos esto a fondo. Y la ciencia se adquiere un carácter realmente para nosotros entrañable. La ciencia, que a veces se dice a veces que son unos datos fríos, vemos en este caso concreto que la ciencia nos abre unas perspectivas, incluso en el aspecto teológico, realmente admirables. Principio antrópico que viene de anthropos, que significa de hombre, quiere decir que el hombre vuelve otra vez, es curioso esto, vuelve otra vez a ser el centro de la Tierra. Ustedes saben, lo sabemos ya desde el bachillerato, que durante muchos siglos se pensaba que el hombre era el centro de la Tierra, y la Tierra era el centro del universo. Y luego vino el vendaval de Copérnico, el vendaval de Copérnico y de otros,
que estuvieron en esa misma línea, que nos dice, no, el hombre no es el centro del universo. El hombre, la Tierra, gira alrededor del Sol, el Sol alrededor de otros planetas, de otros seres, de otros seres magníficos, ¿verdad? Grandes, que el Sol pues parece que se queda tamañico frente a... Por lo tanto, el hombre no es el centro del universo. Y ahora con ese principio se nos vuelve a decir, sí, el hombre es el centro del universo, porque es el fin de todo lo que ha ocurrido en el universo. El hombre es el fin de todo ello, lo cual no debe a nosotros engreírnos, como pasó en otras épocas, diciendo somos el centro. No, lo que debe es llenarnos de responsabilidad, diciendo ser hombre, ser persona, debe de ser algo muy grande, cuando realmente somos el fruto de un proyecto descomunal, un proyecto fantástico que nos llena de asombro y de emoción. Pero todo esto naturalmente tiene que tener unas consecuencias para nosotros muy profundas, que nos pueden, diríamos, transfigurar nuestra vida en muchos aspectos. Y hay dos teorías respecto de esta cosa del principio antrópico, ¿cierto? Uno es este que está respaldando que hay un plan divino especial, qué sé yo. O sea, no un plan divino, que hay un plan de alguien, ¿cierto? Que permite que esto sea. Y otro es que no es así, sino que lo que pasa es que entonces que hay montones de posibilidades, de mundos que existen, y a nosotros casualmente nos toca estar en este, ¿cierto? También otra vez a la casualidad, Pero Dios es maravilloso, hermano, en lo que hace. Amén. Amén. Y esta, ¿cierto? Es una muy habitual, muy conocida, muy típica, ¿cierto? Que si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué lo permite, cierto? Dicen, ¿cierto?, que es incoherente admitir la existencia del mal y afirmar a la vez la omnipotencia y la bondad de Dios. Sí, porque si hay mal, entonces, ¿cierto? Y una cosa que siempre sale, ¿cierto? Pero ¿cómo es posible que se permita esto, aquello, estos asesinatos, etcétera? Bueno, ¿qué es lo que pasa, aquí de fondo, ¿no? Es que volvemos al hombre caído, ¿cierto? El hombre caído. ¿Cierto? No podemos concluir que Dios no existe por nuestra incapacidad de entender los propósitos. Porque es cierto, yo no entiendo por qué pasan esas cosas, pero eso no es una conclusión lógica, ¿cierto? Porque para decir, entonces Dios no existe. Un Dios todopoderoso, se preguntan, ¿no podría haber evitado el mal y el sufrimiento creando seres humanos incapaces de hacer el mal? ¿Podría o no? Claro que podría, pero ¿qué sería? Ya no serían seres humanos. No seríamos seres humanos, seríamos unas máquinas, ¿cierto? Un robot, bueno, que los robots hoy día los van a hacer pensar, pero se supone. Pero no podríamos, ¿cierto? Y el tema, hermanos, es el mal que hay intrínseco en el ser humano. ¿Y por qué está ese mal? Porque la esencia del ser humano es la libertad. Dios nos hizo libres para poder tomar decisiones. Los hizo libres, ¿cierto? Decisiones no forzadas entre dos alternativas. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Cierto? Entonces, esa libertad, ¿cierto?, que Dios nos dio, también fue un elemento en contra del ser humano porque también pudo optar por el mal. Dios le dice a Adán, ¿cierto? Puedes comer de todo esto no. ¿Y qué hace el ser humano? Pues si tengo miles de ahí. Tomó una decisión, estando súper advertido, ¿cierto? Tomó una decisión. Entonces, el tema, ¿cierto?, es la libertad. Porque si Dios no hubiese dado la libertad, no seríamos como esta silla, vuelvo, ¿cierto? Tú la tomas, la pones allá y listo. La silla no puede decir nada. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo con posibilidad de decidir, de pensar la posibilidad de amar o odiar. ¿Sí? Así que el ser humano, ¿cierto?, decide al respecto de eso. ¿Por qué Dios no destruye el mal? Si Dios destruye el mal, destruye la libertad que tenemos. Después diríamos, pero ves, es tu Dios. Pero eso, para nosotros los cristianos sabemos que no significa que nunca lo hará. Amén. Amén. El Señor tiene el poder, el Señor puede hacerlo, y el Señor va a llegar un momento de juicio, y el Señor va a juzgar, y va a hacer, y va a separar, y va a tomar a los que le han recibido. Amén. Amén. Hermanos, vimos rápidamente estas cinco argumentos, hermanos. Por lo menos nos permiten abrir un poco más nuestra mente y poder ver
que hay mucho que el Señor ha hecho y que a veces nosotros, incluso los cristianos, no lo vemos, no lo reconocemos, no nos damos cuenta, no tenemos la forma de responderlo. Así que, como dice la Biblia, hermanos, preparémonos, sigámonos preparando como iglesia y en forma individual para poder dar razón de nuestra fe. Amén. Porque nosotros todos decimos, y es verdad, es que Dios me cambió, gloria a Dios por eso. Pero a veces no es suficiente con eso. Amén. Amén. Oremos.